Muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están jóvenes, señoritas? Bien, mi nombre es Evelyn Díaz. Vamos a desarrollar en esta oportunidad la semana número 23 en el caso del curso de literatura. ¿Sí? Muy bien. A ver, por favor, todos muy atentos a la clase de hoy. Mira, el tema que vamos a abordar en esta oportunidad es el tema de literatura quechua. Muy bien, es un tema bastante interesante y vamos a estar viendo, pues, ¿no? Cómo nacen nuestras manifestaciones literarias aquí, ¿no? En nuestro territorio, ya que estamos abordando, pues, la primera parte de la literatura peruana. A ver, muchachos, síganme por aquí. Miren, como podemos ver en la pantalla, a manera de introducción, nosotros vamos a hablar un poquito sobre un mito bastante interesante. En primer lugar, déjame mencionarte, ¿no? Sobre esta obra que figura aquí en pantalla, ¿no? Dioses y hombres de Guarochirí. Muy bien, esta obra recopila, de cierta manera, recolecta un conjunto de mitos, ¿sí? Un conjunto de mitos. ¿Y quién es el que recolecta estas historias, estos mitos? Este señor llamado Francisco de Ávila. A ver, leemos por aquí, nos dice, a principios del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando más o menos de los años, ¿no? 1600, ¿sí? Francisco de Ávila recogió de boca de los indígenas un conjunto de relatos míticos que conocemos bajo el título de Dioses y Hombres de Guarochirí, una provincia de Lima. Estos relatos constituyen un singular, dice, una singular cosmogonía, es decir, una manera de ver el mundo de cierta manera, evidentemente de origen pre-incaico, ¿no? Incluso antes del imperio incaico. Como sabemos, antes de los incas hubieron muchos pueblos, ¿cierto?, que estaban presentes en el territorio peruano, vamos a decir, ¿no? En sus inicios, ¿sí? Uno de esos pueblos eran los incas, una de esas civilizaciones, pero habían otros más. Entonces nos dice, relacionado con las culturas que influenciaron en la zona de Huarochirí y Yauyos, más que nada estas provincias de Lima, ¿no? Además se relatan historias de amor y aventuras épicas protagonizadas por diversas deidades andinas. Como nosotros más o menos sabemos, antes de la llegada, muchachos, de los españoles aquí a este territorio llamado el Tahuantinsuyo, ¿sí? Muy bien, sabemos que pues teníamos cantidad de divinidades andinas, ¿no? Una de esas, por ejemplo, es Pachacamac, Pariacaca, Viracocha, entre otros, entre otros. Entonces, en esta obra, ¿no?, se recopiló o se recolectó esas historias, ¿no?, de boca de los propios indígenas. Muy bien. A ver, para un poquito más profundizar sobre ello, ¿no? Vamos a ver, pues, que Francisco de Ávila recolecta estos mitos con ayuda, pues, ¿no? Con ayuda, de cierta manera, pues, de vamos a decir, alguien que hablaba quechua, ¿no? Un indígena, vamos a decir, tenía un ayudante que manejaba el quechua para poder así recopilar la información de los indígenas y él poder, de cierta manera, pues, plasmarle en este libro todos esos mitos. Pero ¿quién era, pues, Francisco de Ávila? Francisco de Ávila era un extirpador de idolatrías. Este extirpador de idolatrías tenía una misión. ¿Cuál era su misión? Destruir de cierta manera las antiguas creencias andinas y reemplazarlas por lo que es la religión católica o las doctrinas que se manejaban pues en la Iglesia Católica o la religión católica. Como sabemos, muchachos, los españoles cuando llegaron pues nos impusieron su religión, ¿verdad? Y nos impusieron también su lengua. Muy bien, pero antes de que lleguen los españoles, ¿acaso nosotros no teníamos una religión propia, algunas creencias propias, tradiciones también, nuestras propias lenguas naturales o nativas? Por supuesto. Entonces, la lengua que se hablaba principalmente en este tiempo era el quechua, ¿no? Principalmente entre otras tantas lenguas nativas oriundas, ¿no?, de nuestra zona, del Tahuantinsuyo. Muy bien. Luego, pues, fue José María Arguedas, más o menos por el año ya 1966, quien se encargó de cierta manera de realizar la primera traducción de esta obra, ¿correcto?, al castellano, al castellano. Primero, en este caso, fue escrito en lo que es quechua y luego ya se hizo la traducción al castellano, ¿ya? Gracias a esas traducciones es que conocemos los principales mitos. Y aquí vamos a hablar de uno de esos mitos bastante interesantes, por ejemplo, el mito de Bichama.
A ver, les cuento más o menos, ¿no? Uno de esos mitos, entendiendo que un mito de cierta manera es una narración que nos ayuda a comprender de cierta manera el origen del universo o el origen del mundo, ¿no? En este caso, bajo una cosmovisión andina. Nos dice, muchachos, que Bichama era este de aquí que podemos ver en pantalla, ¿sí? Era el hijo del sol. Un día una mujer viuda, solitaria, dice que estaba recogiendo raíces y hierbas, y de pronto, pues no, los rayos del sol la embarazaron. O sea, de pronto ella salió embarazada, ¿no? Solamente a los 4 días de embarazo nos dice pues que nació Bichama, que era prácticamente el hijo del Inti o del sol, también era un dios, ¿sí? Entonces, otro dios llamado Pachacamac se puso bastante celoso de ello y bueno, este Pachacamac es conocido pues como el dios de los temblores, perteneciente a la costa central, dice que después de nacido este niño Bichama, lo despedazó, ¿ya? Recién nacido nada más. La madre, en este caso, bien, muy triste, sembró los restos o los fragmentos de su hijo recién nacido, que había despedazado este otro dios Pachacamac, muy bien, y dice que de las partes de su cuerpo que ella sembró, ¿ya? Nacieron ciertos alimentos fundamentales. Mira, por ejemplo, ¿no? Cuando esparció sus dientes, brotó el maíz. Cuando esparció sus huesos, brotaron las yucas y los tubérculos. Cuando esparció su carne, ¿no? Salieron grandes árboles frutales. Muy bien, es así que entonces el sol consoló pues a la madre y también bajó a la tierra y se dice que del cordón umbilical, correcto, hizo nuevamente renacer a su hijo. Este hijo nació, ¿no? Volvió a la vida, creció hermoso y luego fue pues en busca de sus propias, vamos a decir, aventuras, ¿no? Viajó por muchos lugares. Es así que, bueno, pues el dios Sol consuela a la madre y luego, ¿qué sucede con este, no? Pachacamac de nuevo, ¿no? De nuevo se pone celoso, pero esta vez se venga con la madre. ¿Qué es lo que hace con la mamá? Cuando ya Bichama se fue, ¿no? En busca, de cierta manera, de su propio camino, Pachacamac se venga con la madre matándola. Y cuando regrese Bichama nuevamente a buscar a la madre, solamente va a encontrar, pues, ¿no? Sus cabellos y parte de ella, dice, regados por las orillas del mar. Entonces es así que Bichama vuelve, resucita a su madre de sus cabellos y sus huesos que encuentra en esta orilla del mar y bueno, se va a buscar también pues a quién, a Pachacamac, ¿no? Para cobrar venganza, pero Pachacamac sale huyendo y se escapa pues en el mar, ¿no? Se introduce al mar y de ahí no se sabe nada. Es por eso que se dice que se va en dirección a Lurín. Y como sabemos ahora en la actualidad en Lurín, ¿no? Este dios Pachacamac tiene un templo, ¿no? Incluso hay unas ruinas en Lurín llamado, ¿no? Está aquí en Lima, ¿no? Las ruinas de Pachacamac, ¿no? Entonces ahí tenemos pues el origen más o menos porque ahí se ha establecido el templo, ¿no? Él sale huyendo de Bichama. Muy bien. Y ahora, ¿qué sucede? Bichama le pide un favor a su padre, ¿no? Al dios Sol también. En este caso, para castigar a quién? A esta deidad, a Pachacamac, y a los hombres. ¿Qué es lo que hace? A los hombres los va a convertir en piedra. Y el Sol hace nacer, nos dice, tres huevos, de los cuales uno era, nos dice, era de oro, el otro huevito era de plata y el otro era de cobre. De esos huevos, el de oro, dice que nacen hombres, los cuales van a ser los curacas y los nobles de estas sociedades, ¿no? De estas antiguas civilizaciones andinas. Del huevo de plata nacen las mujeres y del huevo de cobre van a nacer los campesinos. ¿No? Entonces, por ahí podemos ver, de cierta manera, el por qué las antiguas sociedades también, como por ejemplo la sociedad inca, era también, ¿no? Clasista, es decir, había división de estratos sociales. También podemos decir que los dioses han organizado o estructurado de cierta manera eso, ¿no? Mira, ese es el mito de Bichama, ¿no? Qué interesante. Gracias a estas recopilaciones nosotros podemos conocer de cierta manera un poco de nuestra historia y de nuestras creencias y de nuestros mitos también, ¿no? Muy bien. Bueno, esa es solo a manera de introducción, muchachos. El tema que toco hoy día es literatura quechua y estos son los objetivos que vamos a abordar. En primer lugar, definir la literatura quechua a partir de sus características, conocer las manifestaciones literarias antes de los
españoles, por eso es prehispánicos, ¿ya? Antes de la llegada de los españoles, y analizar los temas y características de la obra teatral llamada Ollantay. Muy bien. Y vamos a analizar ciertos diálogos de los personajes de esta obra, ¿sí? Teatral. Bien, muchachos, empecemos entonces, ¿ya? Primero vamos a realizar una periodización de la literatura peruana. Esta va a pasar pues por 3 momentos. Vamos a ver por aquí. Tenemos una etapa prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, una etapa ya hispánica, cuando ya había una convivencia cultural con los españoles ya, ¿no? Y una etapa republicana, ¿no? Ya esto es posteriormente ya, pues, ¿no? Entonces vamos a ver primero la etapa prehispánica. Muy bien, cuando hablamos de la etapa prehispánica, nos dicen los pueblos no conocieron pues la escritura. Antes que lleguen los españoles, muchachos, estamos hablando de esta etapa, pues no existía escritura. Todo se difundía de manera oral nada más, ¿correcto? Las lenguas incluso que se hablaban eran lenguas que no poseían escritura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sin embargo, eso no impidió, muchachos, que tengamos nuestras propias manifestaciones artísticas y literarias. Por eso nos dice, igual, de la misma manera, se cultivó también, ¿no? La creación verbal mediante la oralidad, mediante la oralidad. Muy bien, y ahí están presentes pues los dioses a los cuales hemos mencionado. En la etapa hispánica, ¿no? Aquí ya estamos hablando, pues, ¿no? De la conquista española, ya los españoles han llegado, ¿cierto? Se han consolidado, la invasión se consolidó. Muy bien, y esto marca, nos dice, una ruptura decisiva en relación con la época anterior, porque la cultura andina va a tener que convivir con la cultura occidental, y sabemos que la cultura occidental, es decir, la cultura de los españoles, se va a imponer sobre la cultura andina. Bueno, sabemos muy bien que esta etapa hispánica abarca más o menos desde el año 1532, fecha en la cual llegaron los españoles, hasta 1821, que bueno, hemos dicho, ¿no? Es la independencia del Perú y ahí ya iniciaría la etapa republicana, ¿no? Y justo recién hemos celebrado nuestro bicentenario, ¿no? 200 años de ser república, ¿no? Un país independiente, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 momentos dentro de la etapa hispánica, como puedes ver. La etapa de la conquista, en primer lugar, luego la etapa de la colonia y luego la etapa de la emancipación. Sí, muy bien. Conquista primero, luego colonia y luego emancipación. Aquí ya queremos independizarnos, ¿no? Hasta que llegamos a esta etapa, pues, ¿no? La etapa ya republicana. A lo largo del siglo XX se han recogido mitos, ¿no? Dice, autores tales como José María Arguedas, como el que vemos ahí, pues, ¿no? Han escrito y escriben, ¿no? En este caso poesía, algunos, pues, tanto en quechua y también en español, ¿no? Recogiendo así y revalorando también nuestras raíces, nuestra identidad nacional. ¿Correcto? Y de cierta manera revalorando estas lenguas nativas, ¿no? Propias de la etapa prehispánica. Y hasta el momento sabemos que existen quechohablantes, ¿no? Esa lengua no se ha extinto aún, ¿no? No se ha extinguido aún, ¿no? Todavía está viva. Muy bien, a ver, entonces ese es como más o menos las etapas por las cuales ha pasado nuestra literatura. Hoy día nos toca ver la etapa pues prehispánica, la etapa quechua, correcto, la literatura quechua. Principalmente vamos a ver estas 2 etapas, ¿no? La prehispánica y también parte de la hispánica, ¿ya? A ver, empezamos entonces por aquí. Literatura quechua. El contexto histórico primero, es importante, muchachos, analizar el contexto histórico, ¿no? A ver qué sucedía durante este tiempo. Lo primero, ¿no? Vamos a ver que todo se desarrolla, en este caso, pues en este territorio del Tahuantinsuyo, y en este territorio pues van a convivir o coexistir tanto, ¿no es cierto?, la civilización inca con otros pueblos regionales también que van a estar sometidos también a los incas, ¿no? Los incas eran conquistadores que bien es cierto, pues sometían a otros pueblos, pero respetaban sus culturas, sus lenguas, su religión, ¿no? Su estructura social las respetaban. Es por eso que actualmente nosotros, muchachos, somos un país multilingüe también, ¿no? Porque dejaron pues que cohabiten las muchas lenguas de los diferentes pueblos, ¿no? Muy bien, y entonces todos ellos convivían en este territorio llamado Tahuantinsuyo. Bueno, si hablamos ya de la sociedad inca o el imperio incaico, sabemos que fue una sociedad de tipo clasista, ¿no?
Existía una estructura social determinada. ¿Quién era el que era el hijo del dios Sol o el Inti, ¿no? El Inca, ¿no? Él era el soberano, ¿sí o no? Muy bien, y luego del soberano estaban todos los demás, ¿no? La nobleza, y luego estaban pues los, ¿no? Los sacerdotes, los militares, y finalmente en el último ya escalón, el pueblo, ¿no? El pueblo, el ayu, ¿no? Conformado por los ayus. Muy bien, como podemos ver en la imagen, así pues el Inca era llevado, mira, ¿no? En sus, así, ¿no? Vamos a decir, pues como todo un casi Dios, ¿no? Como un casi Dios, ¿no? En andas, ¿no? Muy bien, entonces era una sociedad clasista. Va a existir dentro de este momento, antes de la llegada de los españoles, pues, ¿no? Que se desarrolla la literatura quechua, mira, diversidad de manifestaciones culturales y literarias también tanto en religión, en lengua, costumbres, himnos, cantos, todo ello, ¿no? Por ejemplo, religión. Nosotros sabemos que en el Imperio Incaico y antes de la llegada de los españoles, nosotros no adorábamos a este Dios católico o cristiano, ¿no es cierto? Adorábamos más que nada a nuestra naturaleza, ¿no? A la Pachamama, ¿no? Por ahí, ¿no? Al sol, a la luna, ¿no? El inti o la quilla, al rayo, Uyapa, entonces al agua o al yacu, ¿no? Entonces, adorábamos a ciertos elementos de la naturaleza, estábamos vinculados a la naturaleza. La religión era así, ¿no? A esa religión se le llama panteísta, que ahora lo vamos a indicar dentro de las características también. Lenguas que existían, no solo el quechua, otras lenguas también, ¿sí? El puquina por ahí de repente, ¿no? El aymara, entre otras lenguas nativas. Costumbres distintas, ¿no? Muchas manifestaciones artísticas y culturales. Muy bien. Bien, y principalmente, eso sí, pues había el uso del quechua, por eso vamos a hablar de la literatura quechua, ¿no? Principalmente era la lengua más hablada. Entonces vamos a definir a la literatura quechua como el conjunto de manifestaciones literarias que existieron desde la consolidación incaica, que se desarrolló en el siglo XII, antes, ¿no? Hasta antes de la llegada de los españoles, hasta antes de la llegada de los españoles. Ya cuando llegan, pues, ¿no? Los españoles, 1532, ya estamos hablando de otra etapa, de la etapa, pues, hispánica. Ahorita estamos hablando de la etapa prehispánica, ¿correcto? Veamos cuáles son, muchachos, las características, pues, de la literatura quechua. En primer lugar, vamos a decir pues que era una literatura oral, que se manifestaba de manera oral. Como ya les había dicho, no existía lo que era la escritura, esta lengua se difundía de manera oral nada más. Muy bien, entonces, todos los mitos, las leyendas, los cantos, todo se transmitía de generación en generación, pero todo de manera oral, ¿correcto? De manera oral, a través de los cantos, como puedes ver aquí en la imagen, y también con el uso de algunos instrumentos musicales, incluso por ahí, ¿no? La tinya, el pututu, de repente, ¿no? La quena, ¿no? Entonces también estas manifestaciones literarias iban acompañados por ahí de la música y de la danza. También podemos decir que la literatura quechua era anónima, no existía un autor conocido. ¿Por qué? Porque era una manifestación de la colectividad, ¿no? Como puedes ver incluso en la imagen. No solamente era manifestación de uno, ¿no? Sino de todo un colectivo, de un pueblo. Bien, por lo mismo era colectiva y no solamente en sus manifestaciones, ¿no? Vamos a decir literarias era colectiva, también en el trabajo. Como sabemos, la literatura quechua que está de cierta manera contextualizada en el imperio incaico, el trabajo era principalmente dedicado a las actividades primarias, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, el pastoreo, la ganadería, principalmente, porque sabemos que de ellos se vivía, entonces también, ¿no? Todos trabajaban y se distribuía, pues, ¿no? Se distribuía para todos. ¿Sí? Para todos. Entonces, era una literatura agrarista. Los cantos, incluso que ellos cantaban, estaba dirigido a ese tipo de temas, a la cosecha, a la tierra, a la siembra, ¿no? Para que así la naturaleza y las deidades puedan bendecir el trabajo, ¿no? Y puedan tener una buena cosecha, ¿no? Una buena producción.
Muy bien. También la literatura quechua era panteísta y cosmogónica. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que el hombre del incanato, de cierta manera, creía en la totalidad de este poder, de esta unión que teníamos con el universo, con la naturaleza, y se sentía parte de él, pues, ¿no? Parte de él. Por ejemplo, acá podemos ver, como ya te dije, en el imperio incaico, ¿no? Se creía mucho en ¿quiénes? En los elementos de la naturaleza. Eso es ser panteísta, ¿no? Adorar a los seres de la naturaleza. Y vamos a decir, ¿no? Hacer una fusión con él, ¿no? Una fusión, hay un sincretismo con la propia naturaleza, tanto así que el hombre era parte de la naturaleza. Aquí en la imagen vemos, pues, ¿no? Su máxima deidad era el sol, ¿no? El sol o Inti, ¿no? El sol o Inti. Muy bien. Por otro lado, ya hemos mencionado que también existía una literatura clasista porque había esta división de clases sociales. En la cúspide, ¿no es cierto?, de esta pirámide, ¿quién está? Pues el Inca, ¿no? El hijo del sol, ¿no? Considerado así. Luego tenemos a la nobleza, que puede estar aquí el auqui o la colla o los sacerdotes, ¿no? Luego viene el pueblo y ese pueblo está conformado por las familias llamados los ayllus, ¿no? Los ayllus que trabajan la tierra, pues, ¿ya? Muy bien, entonces sí era una sociedad clasista y por lo tanto su literatura también es clasista y va a dividirse en dos vertientes, como lo podemos ver aquí. ¿Cuáles eran esas vertientes, muchachos? Tenemos por aquí una vertiente oficial o llamada también cortesana y tenemos una vertiente popular. Esta vertiente oficial o cortesana, mira por aquí, estaba pues, ¿no?, a cargo de los llamados amautas. Ellos se encargaban de la elaboración y de la difusión, pues, ¿no?, de esta literatura. Muy bien, y los amautas eran considerados como los maestros, los sabios, y mayormente eran los sacerdotes, ¿no?, los que siempre estaban al lado del Inca aconsejándolo, ¿no? ¿No? Y ellos eran poseedores del saber, ¿no? Conocían los mitos, las leyendas. Era prácticamente una manifestación del gobierno que era pues religioso, teocrático y a la vez militar, porque la sociedad incaica también, ¿no? Era un pueblo militar, ¿no? Como te dije, eran conquistadores, ¿no? Iban de pueblo en pueblo conquistándolos, ¿no? Y así expandiendo su territorio y su poder. La finalidad de la literatura de la vertiente oficial era más que nada de enseñanza, ¿no? Una finalidad didáctica, tenían una finalidad didáctica, ¿no? Muy bien, ahorita vamos a ver qué especies literarias están dentro de esta vertiente oficial, ¿no? Pero la intención era transmitir conocimiento, ¿sí? Enseñar, ¿ya? Por otro lado tenemos a la vertiente popular. Esta vertiente popular, muy bien, estaba pues a cargo de los jarabicus, que eran como poetas populares, poetas del pueblo. Entonces, estos recogían composiciones vinculadas más que nada a la naturaleza y a temas amorosos, a temas amorosos. Cuando digo vinculados a la naturaleza, más que nada propio de sus actividades, ¿no? Vamos a decir por ahí de repente, van a recoger y difundir cantos, ¿no? Dirigidos a quién, a la cosecha, a sus actividades, ¿no? A la cosecha, a la tierra, a los animales. También, ¿no? Relacionado a temas amorosos o incluso a la pérdida de un ser querido. Era una manifestación de la comunidad del Ayu. Como podemos ver por aquí, ¿no? Mayormente en la vertiente oficial, ahí están pues los amautas transmitiendo conocimiento, ¿no? Enseñando, y aquí pues, ¿no? Por ejemplo, los mitos y las leyendas son parte de la vertiente oficial. Y por parte de la vertiente popular, por aquí tenemos pues, ¿no? Más que nada que eran manifestaciones del pueblo y se relacionaba estas manifestaciones con las actividades que ellos desarrollaban. A ver, entonces vamos a ver por aquí, muchachos, a las especies literarias. Vamos a tener tres géneros: el género épico, el género dramático y el género lírico también. ¿Ya? Tres géneros, como puedes ver aquí. Muy bien, vamos a empezar en este caso, pues, con el género épico. En primer lugar, tenemos por aquí a los mitos, ¿no? Los mitos, y también por aquí vamos a tener a las leyendas. Empezamos con los mitos. Los mitos y las leyendas más que nada estaban a cargo de los amautas.
de los amautos, o sea, de la vertiente oficial o cortesana. Muy bien, ¿qué era un mito? Un mito, ¿qué es un mito? Es una narración de carácter religioso, principalmente, ¿ya? Trata de explicar los fenómenos naturales, el origen del mundo, de los hombres y de sus dioses. Un mito muy conocido es el mito de Cuniraña Viracocha o Huiracocha. ¿Quieres que te cuente un poquito de ese mito? ¿Sí? Muy bien, así te lo cuento de manera breve nada más. Se dice que Kunirama Viracocha era una huaca, o sea, un dios, era el dios del campo, ¿ya? Pues solamente con su mirada o con alzar la mano podía crear los andenes, las chacras, las acequias, todo lo que era pues relacionado a lo que es el desarrollo del campo, ¿no? La fertilidad para que pueda dar una buena cosecha a las tierras, ¿no? Muy bien, pero este Kuniraya Viracocha era un dios que siempre andaba aparentando, vamos a decir, o transformado en un mendigo, pues todo harapiento, ¿no? Sucio, descuidado. Muy bien, y nadie sabía que era un dios, pues, ¿no? O una huaca. Huaca se le dice un dios en este tiempo, ¿no? Incluso piojoso, ¿no? Un mendigo piojoso, así se le va a conocer. Existía en este lugar por donde pues andaba este dios, una mujer muy bella, ¿no? Llamada Cahuillaca, ¿ya? Cahuillaca. Era una mujer pura, virgen, correcto, que también era una huaca, dice, también era una deidad. Muchas huacas, dice, la pretendían, pero ella no le hacía caso a nadie, ¿no? Cuando de pronto este Kuniraya quiere pues poseerla, pero es muy astuto, la va a engañar. Un día ella dice estaba echada sobre un árbol, un lúcumo, un árbol de fruta, ¿sí? Y Kuniraya va a sembrar su semilla en una fruta, en una lúcuma, pues, ¿no? Y esa fruta va a caer sobre los pies de esta mujer que estaba recostada y descansando en ese árbol. Y va a ver tan apetitosa esta fruta que se la va a comer, sin saber que en esa fruta estaba la semilla de este dios, ¿no? De Kuniraya. Y es así que va a quedar embarazada, ¿no? Va a quedar embarazada y nadie sabe explicar de quién, ¿no? Entonces ella va a quedar embarazada y quiere descubrir, pues, quién es el padre. Y un día, Cahuillaca, correcto, convoca a todos los huacas para que digan quién es el padre de su hijo cuando su hijo ya está grande, ¿no? Ya es un niño, ¿no? Es un niño que ya puede incluso gatear. Nadie dice que es mi hijo, ¿no? Nadie lo reconoce. Y de pronto ella lo que hace es lo siguiente, ¿no? También a ese encuentro de huacas va a estar pues Kuniraya, ¿no? Pero todo igual, así mendigo, piojoso, harapiento, ¿no? Y ella lo que hace es poner al niño y dice, bueno, el niño va a gatear hasta donde esté su padre, ¿no? Hacia donde esté su padre. Entonces el niño se dirige y va directo al mendigo, ¿no? A Kuniraya. Y ella, no, no puede ser, dice, no puede ser que ese harapiento sea el padre de mi hijo, ¿no? Entonces ella se lamenta y dice, ay de mí, coge a su hijo y se va, se escapa, ¿ya? Va a huir con dirección al mar. Es así que Kuniraya, bueno, decide algo, oye, así para que no se avergüence de mí, me voy a transformar, pues, ¿no? Y decide, pues, transformarse y ponerse sus mejores vestidos, todo de oro, ¿no? Ya como una huaca, como una deidad. Pero ella coge a su hijo y acá puedes ver, ¿no es cierto?, en la imagen, que sin mirar atrás empieza a huir. Nunca ve que Kuniraya se transformó, ¿no? Nunca ve ello, ella solo huye de él. Es así que cuando Kuniraya está persiguiéndola, se encuentra con varios seres en el camino. Va a encontrarse pues con un cóndor, con una zorrina, con un puma, por ahí, ¿no? Con varios animalitos y cada uno le va preguntando. Dice que primero le pregunta al cóndor, ¿no? ¿Has visto una mujer por acá con un niño pasando? Y el cóndor le dice, sí, sí, está muy cerca, ya la vas a alcanzar. Entonces él lo bendice, le da una recompensa. Ah, muchas gracias. Entonces, algún día tú comerás, le dice los animales de la puna, ¿no? Nunca pasarás hambre. Entonces le va a dar una recompensa, ¿no? Un premio por darles información. Sigue avanzando Kuniraya para encontrar pues a Cahuillaca, ¿no? A la mujer, y se encuentra ahora con una zorrina y le dice, ¿has visto una mujer? Y la zorrina le dice pues que no, no, ya está muy lejos, ya no la vas a alcanzar.
Entonces él la castiga, le dice, oye, tú vas a estar condenada a siempre estar sola, escondida entre sombras y vas a apestar, vas a ser un animal apestoso, le dice. Y por eso nosotros sabemos por ahí que el zorrino, ¿no? O el zorrillo, como sabemos, es un animalito que huele, pues no tiene un olor muy desagradable y penetrante, ¿no? La gente se aleja de ese animal, ¿no? Y así, ¿no? Mira, cada que uno le dice algo bueno, él lo recompensa. Y algunos le dicen algo malo, los castiga. Así se encuentra también con un puma. Y al puma le dice, un día te van a hacer una fiesta. Como le da buenas noticias, le dice que ya va a alcanzar a Cahuillaca. Dice, vas a ser incluso una deidad. Los hombres te van a adorar a los pumas. Sabemos nosotros, muchachos, que los pumas también son divinidades de algunas culturas, ¿no? Preincaicas incluso. ¿Ya? Y así, pero ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿no? Finalmente, ya cuando pasa todo ese trajín, ¿no? Él ya quiere encontrar, pues, a Cahuillaca. ¿Y qué había pasado con Cahuillaca? Cahuillaca, bueno, cuando huyó al mar, se dice que ella se lanzó al mar y ahí frente a Pachacamac, ¿no? Está relacionado al mar y va a convertir a estos dos seres en dos pequeñas islas, en dos islotes, tanto a Cahuillaca como a su niño, ¿no? Ahí están esas dos islas, ¿no? Ahí se van a quedar. Y existe una mujer llamada Urpay Huachac, que era, pues, su nombre transcrito es la que pare palomas, que tiene dos hijas. Esta ha tenido dos hijas con este dios Pachacamac, ¿correcto? Y dice que cuando Puniraya está buscando, pues, a Cahuillaca, se encuentra con estas dos hijas de Pachacamac. Y mira, abusa de una de ellas, ¿no? Y la otra logra escapar convirtiéndose en paloma y le avisa pues a su madre lo que les había ocurrido. Es así pues que la madre también que había ido a visitar a Cahuillaca, mira, decide vengarse de Kuniraya. Pero Kuniraya también cuando esta mujer, pues la esposa de Pachacamac, ¿no es cierto? Se quiere vengar y el plan no le funciona. Bueno, también Kuniraya se venga de ella, ¿no? Se venga de ella. Finalmente, ¿cómo termina esta historia? Bueno, pues no, nunca va a encontrar o alcanzar a la mujer que tanto busca, ¿no? ¿No? A Cahuillaca, Kuniraya, lo único que le va a quedar es escaparse porque también ha cometido, ¿no? Un grave delito en contra de las hijas de Pachacamac. Por lo tanto, nunca se reúne con la madre de su hijo y también tiene que solamente seguir huyendo y huyendo, ¿no? Ahí te das cuenta, ¿no? Mira, ese es un mito, ¿no? Que se conoce mucho. Se dice que esas islas pues son Cahuillaca y su hijo, ¿no? Que están aquí pues en el mar, ¿no? En el mar, ¿ya? Muy bien. Más o menos pues nos hace referencia por ahí una zona de la costa, pues, ¿no? De la costa. Muy bien, ahora hablemos un poquito, muchachos, de las leyendas, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una leyenda, no? También esta era transmitida por los amautas, ¿no? Es una narración breve que cuenta un hecho con asuntos extraordinarios o sobrenaturales de un hecho histórico. Por ejemplo, muchachos, una leyenda muy conocida, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. La leyenda de los hermanos Aya. Como sabemos, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo habla sobre dos hermanos, ¿sí? Hijos del sol que emergen del lago Titicaca y bueno, pues el dios sol les da un cetro y les dicen, ustedes van a ir por ahí buscando un lugar propicio para fundar, ¿no es cierto?, el imperio, ¿no? Muy bien, entonces ellos hunden esa varita, pues, ¿dónde? En el Cusco, ¿no? Y de ahí se conoce el Cusco como el ombligo, ¿no? El ombligo o el centro, la capital del Tahuantinsuyo, sabemos. Entonces ellos tienen una misión. Su misión es justamente fundar esa ciudad, esa capital, y esa vara se va a hundir, pues, en el Cusco, y ahí van a fundar, y ellos tienen que enseñar a los hombres y a las mujeres diversas actividades, ¿no? Para poder así también crear una sociedad. Ya la labor de Mama Ocllo será a las mujeres enseñarles, pues, por ahí, ¿no? La textilería, hacer la vestimenta, ¿no? Actividades relacionadas a las mujeres. Y
lo que es Manco Cápac ya le enseña a los hombres a la construcción, la agricultura y otras actividades, ¿no? Porque habían actividades tanto para los varones, tanto para las mujeres. Pero las leyes más importantes que ellos fundan son estas que conocemos hasta ahora, ¿no? Que rigen. Por ejemplo, a Masúa, no seas ladrón; a Maquella, no seas ocioso; a Mayuya, no seas mentiroso, ¿no? No seas mentiroso. De ahí viene pues esto de la fundación del Imperio Incaico, ¿no? De esta leyenda de Manco Cápac y Mama Ocho. Muy bien, ahora vámonos al género dramático un poquito, mira. Según el cronista Pedro Cieza de León, ya, mira, dice, hay una fiesta que se celebra, muchachos, que es la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Tú sabes que es una fiesta muy conocida que se celebra en el Cusco el 24 de junio, dice, se efectuaba en representaciones dramáticas en un teatro grande, con sus gradas muy adornadas, como puedes ver aquí en la imagen, y los mantos de fina lana. Entonces el Inti Raymi es una fiesta. Inti quiere decir sol, Raymi fiesta, fiesta del sol, ¿no? Es una celebración ancestral, ¿correcto? En honor al dios sol. Ahora, este ritual nos dice que más que nada determina pues cuando empieza en el ocaso de la noche más larga del año, y mayormente se le atribuye a la fecha 23 de junio. Es una fecha considerada, dice, al solsticio, y un solsticio, queremos saber, es un fenómeno geográfico que determina las estaciones del año. Entonces, ¿para qué se celebra justamente, ¿no? Con esta fecha? Nos dice para ver cuándo la Tierra está mucho más cerca de la estación del verano, que en este caso es la mejor fecha para más que nada, ¿no? Que favorece, ¿no? A la producción, a la agricultura, ¿no? Muy bien, entonces ese es el Inti Raymi, ¿no? Estas celebraciones, muchachos, como sabemos, actualmente, es un atractivo turístico muy importante del Cusco, ¿no? Se celebra el 24 de junio y de cierta manera es una celebración que se mantiene vigente, mira, desde tiempos ancestrales, ¿no? Se mantiene vigente todavía, ¿no? Todavía se practica. Y por otro lado tenemos por acá en el género lírico diversos cantos. Por ejemplo, muchachos, el jarawi, ¿no? Jarawi se le dice. Es un canto al desamor y a la pérdida de un ser amado, un ser querido, ¿no? Entonces son cantos llenos de nostalgia. Ahora vamos a ver algunos cantos en la próxima diapositiva, ¿no? ¿Qué es un ayi? El ayi es un canto de triunfo militar, también puede ser relacionado a temas agrícolas o religiosos. ¿Qué es un aimoray? ¿No? Es un canto, ¿no? Más que nada vinculado a la tierra, a la actividad de la siembra y a la cosecha. Urpi, un canto amoroso, ¿no? Urpi quiere decir paloma, paloma, ¿no? Como haciendo esa comparación de la urpi con la mujer, ¿no? Urpi, mujer, palomita. Un canto amoroso y nostálgico. Huanca, el huanca evoca la pérdida de los seres amados, entonces es un canto triste, ¿no? El Huacantaqui, un canto dedicado a los animalitos, ¿no? Como sabemos, las principales actividades en el Imperio Incaico era la agricultura, por eso el Aymoray, y también, ¿no? La ganadería o el pastoreo, ¿no? Y también tenemos al Ayataki, que es un canto fúnebre, ¿no? Canto a la muerte, ya más que nada cuando ya perdemos a los seres queridos, ¿no? Muy bien, a ver, por acá tenemos un poquito de cada uno, ¿no? De algunos, ¿no? Los más, de cierta manera, los más importantes. Por ejemplo, aquí, este es un ayi, ¿no? Este canto, como hemos dicho, un ayi, muchachos, es un canto que puede ser un canto de triunfo militar, ¿no? Religioso o agrícola. A ver si lo leemos. Se llama Tixi Viracocha, anónimo, ¿no? Ya sabemos que la literatura que he hecho es anónima, ¿no? Anónima. Dios, origen del universo, creador de todo, oro que arde tan solo entre la noche del corazón, que la alegría de tu aliento venga en el viento, que tu mano magnánima siempre se extienda y que tu sempiterna voluntad sea la única que florezca, dice. Si te das cuenta, se le está pidiendo a Dios, ¿no? A un todopoderoso, que los bendiga, en este caso, con un buen clima, seguramente también para una buena cosecha, ¿no? Entonces es un canto con tema religioso, pues, ¿no? Religioso. Por otro lado, dice, beberemos en el cráneo del traidor,
de sus huesos haremos flautas, de su piel haremos un tambor, usaremos sus dientes como collar y después bailaremos. Si te das cuenta, este es un canto de triunfo militar, ¿no? Le están cantando ¿a quiénes? A sus rivales, a sus opositores que probablemente pues han perdido, ¿no? Porque dice que ellos harán fiesta, bailarán, ¿no? Son triunfos, ¿no? Triunfos militares. Son ayis. Un jarawi, a ver, veamos por aquí. Los jarawis hemos dicho que son cantos de desamor, ¿no? A ver, morena mía, morena, tierno manjar, sonrisa del agua. Tu corazón no sabe de penas y no sabe de lágrimas tus ojos. Porque eres la mujer más bella, porque eres reina mía, porque eres mi princesa. Dejo que el agua del amor me arrastre en su corriente. Dejo que la tormenta de la pasión me empuje allí donde he de ver la manta que ciñe tus hombros y la saya resuelta que a tus muslos se abraza. Si te das cuenta, aquí el yo lírico hace referencia a una mujer muy bella, pero al parecer pues desdeñosa e indiferente, ¿no? Que no corresponde a los sentimientos del cual está cantando o el que se está quejando mediante estos cantos. Entonces es un canto de desamor, de un amor no correspondido, ¿no? Aimoray, hemos dicho que es un canto relacionado más que nada a la tierra, a la cosecha y a la siembra, ¿no? A ver, dice, las gotas de agua que en las flores amanecen son lágrimas de la luna que de noche llora. Está hablando claramente pues de la lluvia, ¿no? La lluvia que es tan importante para la actividad de la agricultura. Y por acá tenemos un canto llamado Huacantaqui. Hemos dicho que más que nada es dirigido a los animales, ¿no? Oh, eres tan blanca como la nieve, dice, que hice pacer en la pradera. Cuán tierna llevé en mis brazos, cuán crecida seguí de cerca. ¿De qué están hablando, muchachos, aquí? Si te das cuenta, cuando dice, eres tan blanca como la nieve, probablemente, supongo que tú también te lo estás imaginando, se están refiriendo, puede ser, pues, a una oveja, ¿no? Solamente las ovejas son así, ¿no? Parecen copos de algodón, ¿no? Y son blanquitas, ¿no? Y dice que hice pacer en la pradera. Claro, las ovejas comen pasto, ¿no? En las praderas, eso es pacer, que comen pasto, ¿no? Ahí los estás cuidando. Cuán tierna llevé en mis brazos cuando era pequeñita y ahora cuando crecida seguí de cerca, ya cuando la está arreando seguramente, ¿no? Ahí el pastoreo, ¿no? Entonces, obviamente acá estamos hablando pues es un canto dirigido a un animalito, pero se le canta con mucho amor también, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Se tiene respeto por esos animales también. Muy bien, entonces muchachos, esas son las especies literarias. A ver, sigamos con nuestra clase. A ver, ahora hablemos muchachos del teatro quechua colonial. Pasamos de la etapa prehispánica, antes de la llegada de los españoles, a la etapa ya hispánica. Y aquí se desarrolla el teatro quechua colonial. Vamos a ver un poquito, se desarrolla más o menos a mitad del siglo XVII hasta la rebelión de Túpac Amaru II. Abarca este periodo, ¿ya? Abarca este periodo. A ver, la invasión española pues marca una ruptura decisiva en relación con la época anterior, ¿no es cierto? Ya hemos visto, pues, ¿no? Cultura andina, cultura occidental, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura, ¿cierto? Pero también va a haber una convivencia de cierta manera, ¿sí? Desde entonces el Perú será un país marcado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina y de la cultura occidental introducida ya por los españoles, ¿no? Entonces ellos llegan con una lengua nueva que es el castellano, con una religión que es la católica, muy bien, y llegan pues, ¿no? Y quieren adoctrinarnos, ¿no? Quieren adoctrinarnos y de cierta manera expulsar nuestras idolatrías, nuestras creencias, nuestra cultura. Pero sabemos que hay una resistencia a ello, es por eso que hasta la actualidad el quechua se habla, ¿no? Entonces hay una convivencia, ¿no? En la época colonial, dice, se siguió utilizando la lengua quechua, llamado runasimi, ¿no? En la creación verbal. O sea, por más que ves aquí, ¿no? En la imagen a los sacerdotes queriendo adoctrinar o evangelizar a los nativos o a los indígenas, igual, ¿no?
sí por ahí va a haber personas, pues no, indígenas que van a sobrevivir y van a mantener, ¿no es cierto?, vigente la lengua quechua. Por eso es que hasta ahora hay quechua hablantes, muchachos. Por más que los españoles quisieron eliminar del todo, no pudieron, ¿no? Entonces dice, los sacerdotes españoles recibieron oraciones y obras teatrales en quechua para dar a conocer la doctrina católica a la población nativa. Incluso ellos mismos, como sabían que el quechua no podía desaparecer, escribían obras con doctrinas católicas en quechua, ¿no? Para así estas pueden llegar, en este caso, a los indígenas también. ¿Ya? Entonces también ellos por necesidad van a tener que aprender a utilizar el quechua para poder así llegar a más indígenas, ¿no? Muy bien, entonces dentro del teatro quechua colonial vamos a ver algunas características. En primer lugar, el teatro fue el género más desarrollado durante esta época de la colonia, ¿ya? Muy bien, entonces cuando hablamos ya de la época de la colonia estamos hablando pues posterior a la llegada de los españoles. Siguió los moldes del teatro español del siglo de oro. Mientras que aquí en el Perú estamos desarrollando ¿no? esta literatura quechua o el teatro quechua colonial, en España se vivía una época a la cual se le llamaba el siglo de oro, una época de apogeo, ¿no? En los años 1600 más o menos, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí, ¿quiénes estaban? Pues, ¿no? Vamos así en todo su apogeo y esplendor. Grandes representantes como, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, por ahí tenemos, por ejemplo, a Fray Luis de León, Francisco de Quevedo, posteriormente Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Góngora y Argote, ¿sí? Por ahí tenemos a Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, estos grandes representantes del siglo de oro español. Muy bien, por eso se dice que el teatro quechua colonial tiene gran influencia de ese teatro del siglo de oro español, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos esta obra Ollantay, ¿no? Lo mismo que se desarrolló en la literatura española que ya hemos visto, también hay rasgos, ¿no? Esas características se van a trabajar en esta obra llamada Ollantay. Por eso decimos que siguió los modelos del teatro español del siglo de oro. ¿Ya? Muy bien. Y también utilizó recursos del barroco. En el teatro, por ejemplo, ya español barroco, que se desarrolla en el siglo XVII, ¿no? Existen algunos dramas, ¿no? En donde se introducen estos tipos de personajes, por ejemplo, el gracioso, el galán, la dama, ¿cierto? El rey benevolente, ¿sí? Entonces, personajes llamados tipo, personajes tipo. Tú te acordarás que cuando hemos visto teatro, ¿cierto? Del siglo de oro español, en Renacimiento se habló de Lope de Vega y en el Barroco hablamos de Pedro Calderón de la Barca. Hemos mencionado un poco de Fuente Ovejuna y también hablamos de La vida es sueño. Y te acuerdas que existían estos personajes tipo, por ejemplo, en, ¿no? La vida es sueño, ahí tenemos a Clarín, ¿no? En Fuente Ovejuna tenemos a Mengo. Profe, y en Ollantay también habrá un personaje gracioso, también va a haber un personaje gracioso. Entonces, está claro que hay influencia de ese teatro español, ¿ya? Del siglo de oro. Muy bien, algunas obras, muchachos, podemos ver por aquí, ¿no? Perteneciente a esta época colonial, mira, Rapto de Proserpina y El sueño de Endimión, por ejemplo, escrito por el Lunarejo, ¿no? El Lunarejo. Ahora, hablamos, por ejemplo, del Lunarejo, que su nombre real es Juan de Espinosa Medrano. Esta es una obra, correcto, teatral, pertenece al género dramático y se considera una de las grandes escritas pues en lengua quechua, pues, ¿no? En quechua, ¿ya? Es una de las más antiguas, ¿no? Escrita por este señor que era un predicador y un escritor, ¿no? Que también pues escribió en quechua. Tenemos por acá el pobre más rico, Uxcapaucar y Ollantay, que en este caso es la obra más destacada de esta época, ¿ya? A ver, sigamos. Entonces vamos a hablar de Ollantay y por acá tenemos un poquito sus rasgos formales, sus características. Primero, es una obra que pertenece al género dramático porque es teatro, ¿ya? Es un drama. Drama quiere decir, profe, una combinación entre la tragedia y la comedia. Como sabemos, el drama
¿no? Para nosotros nace con el teatro del siglo de oro español, ¿no? Esa combinación recién en la época del Renacimiento, siglo XVI más o menos. Bien contemporáneo, pues a lo que estamos ahorita desarrollando aquí también. Muy bien, es un drama, está estructurada en 3 actos, mira, 3 actos, y es de autor anónimo, ¿ya? Aunque, mira, por acá dice, en el siglo XVIII se le consideró como autor original al sacerdote Antonio Valdés. O sea, hay versiones o teorías que dicen que él pudo haber sido el autor, ¿no? Pero igual se considera una obra de autoría anónima, porque esto también no se ha confirmado al 100%. Hay ciertas evidencias, ¿no? Por ahí, pero no es que sea severa, así, tajantemente, ¿ya? Entonces, mira, se dice que Ollantay, muchachos, plantea 3 tesis sobre el origen. Hay una teoría incaica o incaísta, como dice por acá, una teoría o tesis hispanista, y hay una teoría o tesis ecléctica. La teoría incaica dice que este texto es auténticamente incaico por los siguientes elementos que se va a encontrar. Por ejemplo, por la historia que se describe o la cual se cuenta. Por los personajes que se mencionan, ¿no? Hablan de los incas, habla de generales, de príncipes o de collas, ¿no? Entonces, por los personajes, por los ambientes que se describen, por ahí hablan, por ejemplo, de la fortaleza de Sacsayhuamán, los hechos ocurren, por ejemplo, en el Cusco, por ahí hablan de Ollantaytambo, entonces, por eso y por la lengua, ¿no? Porque está escrito en quechua, dicen que esta obra tiene un origen incaico. Eso lo dicen quienes defienden esta tesis. Bueno, acá tenemos algunos como Sebastián Barranca, Gabino Pacheco, entre otros, entre otros. Ahora, algunos dicen que esta obra tiene un origen español o hispanista. Dice, la segunda posición sostiene que el texto es de origen español y escrito durante el periodo colonial. Bueno, creo que en eso también estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, dice, ¿por quiénes defendieron esa teoría? Ahí tenemos, mira, a Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? A Ricardo Palma, entre otros que por acá hemos mencionado. Y la teoría ecléctica que dice, plantea que el núcleo de Ollantay es de origen, por un lado, incaico o prehispánico, pero por otro lado también dice que fue adaptada por escritores hispanos o españoles para su escenificación, siguiendo el modelo del teatro del siglo de oro español. Entonces es como que una teoría intermedia, ¿no? Que combina la teoría incaica con la teoría hispánica. ¿Con cuál nos quedamos, muchachos? Yo creo que la más cercana es con la teoría ecléctica o intermedia, pues, ¿no? Porque esta obra, es bien es cierto, presenta elementos andinos, pero también tiene gran influencia del teatro del siglo de oro. ¿Ya? También. Entonces, esta teoría la defiende, por ejemplo, José de la Riva Agüero y Osma y Ricardo Rojas, ¿no? Algunos historiadores. Muy bien. ¿Qué características tiene Ollantay? Uno, que está escrita en quechua y hay manifestaciones también de ello como cantos y jarauis dentro de los diálogos, ¿no? O los monólogos que va a haber en la obra. El uso del verso octosílabo, ¿no? Los versos octosílabos también muy utilizados en el teatro del siglo de oro español. Mira, eso también, ese rasgo en común, ¿no? No respeta las unidades aristotélicas, y estas unidades aristotélicas o clásicas son pues, ¿no? Una sola acción, un solo tiempo, un solo espacio, pero acá no respetamos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Esta obra no transcurre solamente en un día, ¿no? Sino en varios años. ¿No? En varios años. Además, se escenifican, ¿no? Los hechos en varios lugares, ¿no? Varios lugares. Entonces, se aleja, ¿no? No respeta las unidades clásicas. Hay una gran influencia del teatro del siglo español, eso lo podemos ver por el tipo de verso que se utiliza, también por los personajes aristocráticos y tipo que se van a representar. Por ejemplo, el personaje gracioso es, en este caso, un personaje llamado Piquichaki, Piquichaki, ¿ya? El personaje gracioso, ¿no? Ahí está, presente. Personajes aristocráticos, porque vamos a hablar del Inca y vamos a hablar por ahí también, pues, ¿no? Del príncipe, ¿sí? Y de la colla y de la princesa. Entonces son personajes aristocráticos relacionados a la nobleza, ¿no?
En el siglo XVIII se le consideró como autor original, como ya mencioné, a este sacerdote llamado Antonio Valdés. Muy bien. Veamos ahora, jóvenes, señoritas, los personajes de Ollantay, ¿ya? En primer lugar tenemos pues al Inca. ¿Quién es el Inca, no? El todopoderoso aquí, Pachacútec. ¿Qué representa Pachacútec en esta obra? El Inca inflexible, autoritario, ¿no? Un tanto injusto incluso, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, un Inca, ¿no? Autoritario, ¿no? Él representa ese poder autoritario, ¿ya? Inflexible. Por otro lado, tenemos a sus dos grandes generales que siempre pues le han sido fiel al Inca Pachacútec y han logrado grandes conquistas para él. Aquí tenemos a Ollantay, que es un guerrero y hace de galán en la historia porque él es el que, bueno, pues, ¿no? Va a estar enredado en una historia amorosa, ¿no? Va a luchar por el amor de su damisela, en este caso de su princesa. Y bueno, pero por otro lado es un guerrero valiente, ¿no? Y fiel a su Inca, leal. Y por acá tenemos al otro guerrero, Rumiñahui, que se caracteriza por ser muy astuto, ¿no? Astuto, es un general astuto, muy astuto, inteligente, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos por aquí a su, ¿no? Al sacerdote que estaba más cercano al Inca, Wilcauma, ¿no? Él es el sabio sumo sacerdote, ¿no? Es como su asesor, ¿no? Siempre lo está aconsejando al Inca. Por acá tenemos al hijo del Inca, ¿no? Si moría el Inca Pachacute, ¿quién le iba a suceder en el poder? Tupac Yupanqui, ¿ya? Inca se va a convertir a la muerte de Pachacute en un Inca, pero dice magnánimo y generoso, ¿no? Tanto diferente al papá, ¿no? Él era autoritario, muy radical, inflexible, en cambio él no. Él es de cierta manera generoso, bueno, bondadoso. A ver, vamos a ver, ¿no? Y por acá tenemos a la hija del Inca, ¿no? Su flor más preciada, la princesa, llamada Cusicouyor. Esta princesa se va a enamorar de quién? Bueno, pues, ¿no? De Ollantay. Ollantay va a cometer el pecado de enamorarse de la hija del Inca, ¿no? De la hija del Inca. Y producto de ese amor van a ser una hija, ¿no? Esa hija se llama Imasumac. Ella es la hija de Ollantay y Cusicouyo. Por acá tenemos a este personaje gracioso que es el sirviente de Ollantay, ¿no? Su sirviente, su ayudante, que siempre está ahí con él, ¿no? Piquichaki representa el personaje cómico gracioso en la historia, ¿no? Un tanto miedoso, cobarde, ocioso, insolente también a veces, y eso se va a evidenciar en sus diálogos. Pero sí, pues fiel a Ollantay, ¿no? Fiel a Ollantay. Muy bien, hasta le va a servir de mensajero, pues, ¿no? A Ollantay cuando estaba en amoríos con Cusicouyor, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver por acá, como hemos dicho, esta obra se divide en 3 actos. Aquí hemos planteado los principales acontecimientos, ¿ya? En el primer acto, en primer lugar, vamos a ver, pues, ¿no? Cómo Ollantay le pregunta, pues, a Piquichaki siempre si ha visto a su amada, ¿no? Así ha visto a Cusicouyor, y a su estrellita, dice, ¿no? A su estrella Cusicouyor. ¿Ya? Muy bien, entonces Piquichaki siempre está ahí, ¿no? Es como un puente entre Ollantay y Cusicouyor, pero Piquichaki también le dice, mira, habiendo tantas mujeres, ¿por qué te tienes que fijar en ellas? Si el Inca se entera, pobre hay de ti, ¿no? Le dice. Pero eso no le interesa a Ollantay, él está enamorado de Cusicouyor y quiere pedir la mano, ¿no? De Cusicouyor para casarse con ella. ¿Tú crees que Pachacútec lo permitirá? ¿Permitirá que su hija, su gran preciada joya, se case con un simple general, ¿no? Que no es de la clase noble? A ver, vamos a ver. Ahora, luego, Cusicouyor conversa con su mamá, le cuenta, pues, ¿a quién era la mamá? La Coya, ¿no? La esposa del Inca se le dice Coya, ¿no? Le cuenta sobre sus sentimientos, sí, pero también sobre su desventura amorosa con Ollantay, ¿no? Sabe que es un amor imposible de cierta manera. Muy difícil que el papá acepte ese amor con Ollantay. Bien, entonces Ollantay solicita pues la mano de Cusicouyor a Pachacútec. En un momento determinado, Ollantay le pide consejo a Wilcahumac, ¿no? Al sacerdote más cercano al Inca Pachacútec. Pero Wilcahumac le dice, no, 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 no le puedes decir nada de esto al Inca, no, no oses, no juegues, abuses de tu suerte. Bien es cierto que el Inca te ha favorecido por los grandes triunfos, ¿no? Y conquistas que has realizado en su nombre,
pero tampoco abuses, ¿no? Entonces, él no le dice, le aconseja que no confiese sus sentimientos, pero Ollantay no le hace caso, dice, no, yo estoy segura, dice, Ollantay dice, yo estoy seguro que por todo lo que he hecho por el Inca y le he demostrado, pues, ¿no? Ser su más fiel servidor, estoy seguro que me va a conceder la mano de su hija. Eso es lo que él piensa. Sin embargo, muchachos, ¿qué es lo que sucede? Pachacútec lo rechaza y lo expulsa y le dice, has mirado muy alto, ¿no? ¿Cómo es posible que te has atrevido a mirar a mi hija, ¿no? O sea, tú no puedes, ¿no? Tú no eres un noble, ¿no? Tú estás debajo. Entonces ahí el Inca hace una gran diferencia entre clases sociales. Y bueno, pues, ¿no? Obviamente Ollantay, ¿no? Se resiente, se molesta y se da cuenta, pues, que todo lo que él ha hecho por el Inca no es suficiente para que éste le pueda conceder la mano de su hija. Muy bien, en el segundo acto, ¿qué sucede? Vamos a ver. Ollantay se ha rebelado pues en contra de Pachacútec, ¿no? Se ha rebelado, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué sucede por aquí? Bueno, una vez que ya le pide la mano pues a Pachacútec, Pachacútec actúa inmediatamente. No va a dejar así nada más las cosas, ¿no? A su hija la encierra en una prisión dentro de un Agyahuasi, en donde estaban las mujeres y le enseñaban ahí, ¿no? A bordar, a cocinar, todos los quehaceres de las damas, ¿no? De las mujeres. Pero la van a encerrar ahí, la van a privar de su libertad. Pero lo que no sabía Pachacútec era que ya Ollantay, cuando le pide la mano de Cusicoyor, ya se había casado con Cusicoyor en secreto, ¿no? Ya era su mujer, incluso cuando la encierran en el Ayahuasí a la pobre Cusicoyor, esta ya estaba embarazada ya. Mira, pero algo que desconoce Ollantay, Ollantay no sabe, pues no sabe. Entonces, cuando él regresa por Cusicoyor, ya el Inca Pachacútec, ¿no? Dice, tú no vas a entrar aquí, ¿no? Entonces lo expulsa, lo rechaza, lo bota, y es ahí donde se molesta Ollantay y se rebela en contra de Pachacútec, pues, ¿no? Es así que encabeza una rebelión, ¿no? Que va a durar aproximadamente, nos dice, 10 años, 10 años y los mejores hombres o guerreros se van a ir con Ollanta, pues le van a ser fiel. Uno de ellos es Orco Huaranca. Entonces es así que ellos se van a consolidar y van a residir en un lugar llamado Ollantaytambo, ¿no? En honor a Ollanta, pues, ¿no? En este lugar, en el Cusco. Ahí van a hacer la resistencia. Bueno, posteriormente, bueno, y dice que Ollantay se rebela contra Pachacútec y derrota al otro general, Rumiñahui, si estaba pues bajo las órdenes de Pachacútec, estaba bajo sus órdenes, pero todo el pueblo quiere a Ollantay, incluso lo declaran inca, ¿no? Le colocan la mascaipacha, lo reconocen como inca, como inca. Pachacútec muere sin poder derrotar al rebelde, ¿no? Ya muere, ¿no? Ya vamos a decir, pues, ¿no? Llega un momento en donde va a fallecer, pero no han atrapado hasta el momento a Ollantay, no lo han atrapado. ¿Quién asume el poder o el trono? Su hijo, Tupac Yupanqui. Ahora él se ha convertido en inca y va a seguir con la persecución a Ollanta. Y pues entonces le ordena a Rumiñahui pues que capture a Ollanta. Y Rumiñahui se va a valer pues de un ardid, de un engaño, de una estratagema para poder, en este caso, capturar a Ollanta, ¿no? Lo va a engañar, lo va a engañar. Tercer acto, muchachos. ¿Qué sucede? Bueno, mientras tanto, ¿qué había pasado, no? Ya mucho tiempo, casi 15 años encerrada, Cusicoyor en esa prisión del Ayahuasí, su hija obviamente nació y va a crecer separada de su madre y desconociendo quién es su padre y quién es su madre. Ella y Mazumac, ¿no? No sabía que su padre era Ollanta, que era pues uno de los generales más, en este caso, un rebelde, un general, ¿no? Que estaba en contra del Inca, sí, pero poderoso, que se había sentado en el antisuyo, muy bien, y no sabía que su madre era Cusicoyor, no lo sabía, ¿ya? Hasta que un día siempre ella escuchaba los lamentos, ¿no? Los sollozos de una mujer, ¿no? Y le pregunta a una de las servidoras de la Ayahuasí, ¿no? Que la cuidan a ella, a Imazuma, ¿quién es esa mujer que llora tanto, ¿no? Y hay una que, bueno, pues se compadece de ella y le cuenta, mira, esa mujer que está ahí es tu madre, le dice, ¿no? Entonces Imazuma descubre la verdad
descubre que Kusicoyo es su madre y estaba encerrada en el Ayahuasca. Y es así que ella dice, voy a llegar ante el Inca Tupac Yupanqui y le voy a pedir pues por mi madre para que la libere de ese encierro, ¿no? ¿Por qué está ahí? Ella quiere interceder. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Para ese entonces ya Mazuma, que es una señorita, pues ¿no? Ya es una señorita, ya está grande, ¿no? Muy bien. Ahora, por otro lado, Rumiñahui, dice, lleva a los traidores donde el nuevo Inca, ¿no? Tupac Yupanqui. ¿Cómo logra esto ser Rumiñahui? Un día se aparece en Ollantaytambo y le dice pues a Ollanta, ¿no? Va todo lastimado, golpeado, y le dice, mira, ese Inca Tupac Yupanqui es malo, ¿no? Mira, él me ha botado de su lado, me ha acusado de traidor y mira, es alguien muy ruin. Entonces, Ollanta le cree, dice, tú eres mi hermano, lo protege, le da vestimenta, le da de comer, todo, sin saber que Rumiñahui estaba planeando algo. Cuando todos están ahí, dice, ebrios, después de una celebración que han acogido a Rumiñahui pensando que es uno más de ellos que se ha rebelado en contra del Inca tirano, supuestamente, que era Tupac Yupanqui, este Rumiñahui había ordenado pues que en la noche, en la madrugada, vayan sus hombres y capturen a todos cuando están indefensos, pues, ¿no? Cuando estaban indefensos. Y es así que logra capturar a Ollanta y a sus generales, ¿no? Uno de ellos era Orco Huaranca. Los van a llevar ante los pies de Tupac Yupanqui. Y bueno, Rumiñahui estaba esperando pues que ¿no? les impongan el castigo que se merecen, ¿no? Por rebeldes, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Un final inesperado, pues muchachos. ¿Qué es lo que sucede? Tupac Yupanqui decide perdonar a Ollanta por consejo incluso, ¿no? De Wilcauma y, ¿no? Para él es mucho más beneficioso que este gran general que manejaba una gran masa de personas, ¿no? A un grupo de personas que incluso lo reconocían como Inca, para él es mucho más estratégico perdonarlo para que éste le sea leal, pues, porque imagínate que sea su enemigo, ¿no? No iba a ganar mucho. Pero en ese momento, ¿no? Que les iba a dar el perdón, pues, a Ollanta, aparece Imazumac, ¿no? Pidiendo, ¿no? Hablar con el Inca Tupac Yupanqui, para que ella quería abogar por su madre. Entonces, por el escándalo y la bulla, dicen, a ver, ¿qué pasa esa muchacha? ¿Quién es? ¿No? Tupac Yupanqui no sabía quién era, no sabe que es su sobrina, mira, porque era la hija de su hermana Kusicoyo, ¿no? Entonces, la niña pasa, le explica toda la situación, y incluso el Inca Tupac Yupanqui se sorprende, porque él pensó que su hermana había muerto. Kusicoyo no sabía que estaba prisionera en el Ayahuasca. Entonces, cuando van al Ayahuasca, Tupac Yupanqui reconoce a su hermana y Ollantay reconoce a su amor, pues, ¿no? A Kusicoyo. La reconoce y después se descubre que esa muchacha Imazumac era la hija de Ollantay y de Kusicoyo, la sobrina de Tupac Yupanqui. Y con mucho más razón, Tupac Yupanqui pues perdona a Ollantay, ¿no? Y le va a conceder la mano de su hermana para que se case, ¿no? Y le devuelve incluso todos los grados y méritos que él había perdido, ¿no? Obviamente Rumiñahui se queda sorprendido y bueno, con esta actitud del Inca Tupac Yupanqui. Entonces así Tupac Yupanqui demuestra ser un Inca magnánimo, benevolente, ¿no? Benevolente, ¿te das cuenta? Entonces aquí hay dos tipos de poderes de cierta manera, ¿no? Un poder de Pachacútec autoritario, pero por otro lado, un poder, ¿no? Magnánimo de Tupac Yupanqui. Dos tipos de poderes imperiales, ¿no? De estos incas. Pero también hay otro tema muy importante del cual hemos hablado, ¿no? De esta historia de amor entre Ollantay y Kusicoyo, pues, ¿no? Muy bien, muchachos. A ver, entonces veamos cuáles son los temas principales de este drama. Vamos a hablar de este tema del poder y el tema del amor. El tema del poder en la obra se presenta de dos maneras. El poder autoritario e implacable representado por el Inca Pachacútec y por otro lado el poder magnánimo y generoso representado por el Inca Tupac Yupanqui. El tema del amor se mueve pues en torno a Ollantay porque él transgrede pues las barreras sociales al enfrentarse, ¿no? Al poder imperial. Si te das cuenta, él se revela no porque quería realmente ocupar el lugar de Pachacútec. Él se revela
por el amor que siente por Cusicoyor, ¿no? Y cómo se ha sentido desdeñado, despreciado, solo por las diferencias sociales, ¿no? Muy bien, entonces esos son los dos tipos de poderes, en este caso representados por estos incas. Muy bien, ahora, aquí te hemos colocado como para que tú ya le des una lectura, el argumento de la obra, tú puedes leerlo, ¿sí? Y de una manera más detallada también darte una idea también de la obra. No es lo mismo que te hemos contado, ¿no? Ahí está el argumento. Ahora pasemos, muchachos, a analizar bajo estos diálogos algunos temas que vamos a resaltar aquí. En primer lugar, hablemos del poder arbitrario de Pachacútec y el poder magnánimo de Túpac Yupanqui. Por ejemplo, aquí en estos diálogos podemos evidenciar este tema. Mira, Ollantay le dice así pues a Pachacútec, ¿no? Cuando le va a pedir la mano, ¿no? Le dice, Ollantay, dice, bien sabes, poderoso Inca, está hablando Pachacútec, que desde mi infancia te he acompañado, le dice, ¿no? Desde mi infancia te he acompañado, procurando siempre tu felicidad en la guerra. Mi valor te ha servido para que impongas tu poder a millares de pueblos. He de estar siempre contigo si me concedes a Cusicoyor. Pues marchando con esta luz te adoraré como a mi soberano y te alabaré hasta mi muerte, ¿no? Eso es lo que le promete Ollantay si le concede a Cusicoyor. Pachacute le dice, ahí vamos a ver el poder arbitrario, pues. Ollanta, eres plebeyo, le dice, ¿no? O sea, del pueblo, pues, ¿no? Quédate así, recuerda quién has sido. Miras demasiado alto, ¿no? O sea, le está diciendo, oye, ¿cómo osas fijarte en mi hija, no? Eso le está diciendo. Ollantay le dice, arrebátame de una vez la vida entonces, ¿no? Si no me vas a conceder a Cusicoyo. Pachacútec le dice, yo debo ver eso, tú no tienes que elegir. ¿Estás en tu juicio acaso? Como diciendo, a mí me estás diciendo qué hacer. Eso le dice Pachacútec, ¿no? Y lo bota, sal de mi presencia. Lo bota, poder autoritario, pues. Por otro lado, vemos aquí ya el poder magnánimo de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui dice, ¿habéis oído que se ha mandado que muráis en la estaca? Condúcelos acá, muerte a los traidores. Rumiñahui, a arrastrar a esos traidores al lugar donde deben ser escarmentados. Estiradlos, arrastrarlos hechos pedazos. Y Tupac Yupanqui dice, pon en libertad a esos prisioneros. Este diálogo se da cuando Rumiñahui ya atrapó pues a Ollantay y a sus hombres y los está llevando ante Tupac Yupanqui, ¿ya? Entonces Tupac Yupanqui le dice, pon en libertad a los prisioneros, que se aparten de mi presencia. Habéis contemplado de cerca la muerte, ahora huid como el ciervo en el bosque. Ya que estáis rendidos a mis plantas, mi corazón me dicta que sea generoso, dice, con vosotros, y que os eleve, aunque sea 1.000.000 de veces más. Tú, que has sido el valeroso gobernador del antisuyo, le está diciendo eso a Ollanta, sabrás que es mi voluntad que le continúes mandando para que conserve siempre tu fama. Wilcauma toma el yelmo y aquellas insignias y pónselas de nuevo a este desgraciado que se ha libertado de la muerte. O sea, le está diciendo, devuélvele todos sus honores y sus grados, ¿no? O sea, que siga teniendo poder, va a seguir siendo uno de los grandes generales ahora de Tupac Yupanqui. Ollantay le dice, pues sorprendido obviamente, y con lágrimas en los ojos, dice, protesto que te he de amar, le dice, te he de amar y que he de ser tu humilde siervo. O sea, con todo esto ya se ganó, ¿no? A un humilde siervo, un fiel servidor, pues. ¿Quién será igual a ti? Le dice, humillado a tus pies, desataré tu calzado y desde ahora estoy cierto que todo mi poder depende de tu palabra. ¿Te das cuenta, no? Por un lado también se ganó a Ollantay Tupac Yupanqui. Aquí vamos a ver pues un diálogo donde se ve, ¿no? El uso del diálogo del personaje gracioso de Piquichaki, ¿no? A ver, Ollantay le dice, ¿has visto Piquichaki a Cusicoyor en su palacio? Este le dice, no, que el sol no permita que me acerque a ella. ¿Cómo no teméis siendo hija del Inca? Le dice, ¿no? Cobarde, pues tiene miedo, Piquichaki. Ollantay le dice, aunque eso sea, siempre he de amar a esta tierna paloma. A ella sola busca mi corazón. Piquichaki,
Creo que el demonio te ha hechizado, le dice, ¿no? Estás delirando, pues hay muchas doncellas a quienes puedes amar antes que llegues a viejo. El día que el Inca descubra tus pensamientos, te ha de cortar el cuello, le dice. Y también serás asado como carne. Ollantay, hombre, no me sirvas de estorbo, no me contradigas, porque en este momento te he de quitar la vida destrozándote con mis propias manos, le dicen. Y Piquichaki le responde, veamos pues, arrójame afuera como un can muerto. Y ya no me dirás cada año, cada día y cada noche, Piquichaki, anda, busca a Cusicouyor, ¿no? Mira, insolente todavía, ¿no? Le contesta pues a Ollantay, ¿no? Muy bien, entonces te das cuenta, vemos los rasgos de este personaje, ¿no? El gracioso. Por otro lado, también dentro de la obra hay empleo de estos cantos amorosos, ¿no? De los jarabes de amores no correspondidos, o en este caso, pues, ¿no? De lamentos. Aquí, por ejemplo, dice, acto primero, escena quinta. ¿Dónde está tu pecho amado? ¿Dónde tus ojos, paloma? El néctar de tu corazón, la suavidad de tu boca. Ay, 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 paloma que se extravía delirando en el roquedo, sollozando en voz, a voz en grito, caminando entre zarzales, pregunta por todas partes, ¿dónde estás, corazón mío? Obviamente acá se está lamentando Ollantay cuando lo han separado de Cusicouyor, ¿no? Él lo expulsaron y a ella la encerraron. Aquí tenemos otro jarawi. Dice, dos queridas palomitas tienen pesar, se entristecen, gimen, lloran, palidecen, con un inmenso dolor. Ambas fueron sepultadas de la nieve en la espesura y cuya guarida dura era un árbol sin verdor. La una a su compañera perdióla súbitamente un día que fue inocente su mantención a buscar. Al pedregal va tras ella, pero la encuentra muerta. Obviamente esas dos palomitas son tanto Ollantay como Cusicouyor, ¿no? Y esta palomita, Ollantay, va a buscar a la otra palomita, Cusicouyor, y piensa pues que ha muerto, ¿no? Él piensa que ha muerto, él no sabe que ella va a estar encerrada por tantos años. ¿Ya? Entonces habla obviamente de dos amores que son separados, ¿no? Por engaños y no pueden estar juntos, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos por aquí también, en este fragmento se evidencia la rebeldía de Ollanta. Por ejemplo, ¿no? Cuando Ollanta ya es rechazado por Pachacútec, ¿no? Dice, ah, Ollanta, así eres correspondido, tú que has sido el vencedor de tantas naciones, tú que tanto has servido. Ay, Cusicouyor, esposa mía, ahora te he perdido para siempre, ya no existes para mí. Ay, princesa, ay, paloma, ay, Cusco, hermoso pueblo. Desde hoy, ahí se revela, dice, en adelante he de ser tu implacable enemigo. Romperé tu pecho sin piedad, rasgaré en mil pedazos tu corazón, les daré de comer a los cóndores, a ese inca, a ese tirano. Obviamente, esto está dirigido a Pachacútec. Y por acá vemos la astucia de Rumiñahui, mira cómo engaña a Ollantay para capturarlo. Rumiñahui dice, poderoso inca, mil veces te adoro, ¿no? He postrado a tus pies, eso le dice Ollantay. Ten compasión de este desgraciado. Así se aparece ante Ollantaytambo, pues en la fortaleza de Ollantaytambo. Y Ollantay le dice, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿De dónde has caído? ¿Quién eres tan lastimosamente herido? Y Rumiñahui le dice, me conoces demasiado, yo soy Rumi, por eso he caído a tus pies, Inca, favoréceme. ¿Eres tú, Rumiñahui, el valiente de Antisuyo? Soy ese Rumi, por eso he derramado sangre. Levántate, aquí tienes mi mano. ¿Quién te ha puesto en ese estado? ¿Quién te ha conducido a mi palacio y a mi presencia? Que traigan ropa nueva para ti, pues yo te amo. ¿Por qué estás desamparado? Rumiñahui le miente y le dice, el nuevo monarca Tupac Yupanqui, que ahora gobierna en el Cusco, es un tirano feroz. Vive en medio de revueltos de sangre, de huellas sin perdonar a nadie, sin saciar jamás su corazón, todo lo inmola en su delirio y así corre el suncho rojo.
Yo soy el valeroso de Antisuyo, como tal vez recuerdas. Conociendo esto, Tupac Yupanqui me llamó a su territorio. En ese su depravado corazón piensa una cosa y manda otra. Mira que eres mi padre y mi madre. Aquí me tienes en tu palacio. O sea, va él y bueno, se hace la víctima, pues, ¿no? Te das cuenta. Entonces Ollantay lo acoge, ¿no? Es hospitalario con él, mira, lo traiciona y lo captura, pues, ¿no? Por eso resalta la astucia de Rumiñahui. ¿Se dan cuenta, muchachos? Bueno, entonces, hasta ahí, pues, ¿no? Hasta ahí lo que corresponde, pues, a literatura quechua. Mira, hemos visto sus características, sus especies literarias, y hemos hablado incluso, pues, de esta obra Yantay, que ya pertenece a la época de la colonia, ¿no? Y por todo lo que hemos visto, evidentemente hay una gran influencia del teatro del siglo de oro español, ¿no? Pero también con ciertos elementos andinos. Bien, entonces, muchachos, terminando ya esta parte, ahora nos corresponde abordar lo que es la práctica dirigida, ¿sí? La práctica dirigida. A ver, vamos a ver entonces sobre la práctica dirigida en unos minutos, ¿sí? Vamos a ver, un momentito. Muy bien, chicos. A ver, por acá tenemos ya a las preguntas, ¿sí? Son 6 preguntas nada más y estoy segura que lo vamos a resolver sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún problema. A ver, vamos analizando estas preguntitas, ¿sí? Práctica dirigida de la semana número 23. A ver, la primera pregunta nos dice lo siguiente. Dice, el teatro, a ver, vamos a colocar el puntero para ir señalando, ¿sí? Podamos seguir. Muy bien, dice, el teatro quechua colonial es un arte de naturaleza transcultural, escrito en quechua, con temática y personajes indígenas, pero sobre la base de códigos literarios procedentes del teatro barroco español. Muy bien, en ese marco, señale los enunciados verdaderos respecto al drama Ollantaya. A ver, vamos a ver qué recordamos de lo que hemos explicado en la parte teórica. 1. Pertenece a un sistema literario de élite por su código lingüístico, dice, porque está escrito en quechua. A ver, vamos a ver. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso, muchachos? Nos están pidiendo los enunciados verdaderos. Muy bien. Entonces, en el primer caso, vamos a ver por aquí, ¿no? Vamos a decir, esto sí corresponde, es verdadero. ¿Por qué? La obra, oyente, acá ponemos una explicación, nos dice, fue escrita pues en quechua durante la época colonial por una clase social de élite religiosa o civil. Muy bien, entonces acá decía de élite, efectivamente, ¿no? Verdadero. A ver, 2. Corresponde a la literatura de masas por su apropiación de los códigos del teatro barroco. Si recordamos, muchachos, un poco el teatro barroco del siglo de oro español, ¿no? Hemos hablado de Pedro Calderón de la Barca y La vida de sueño. Él no compone o no dirige sus obras al pueblo o a la masa, pues él más que nada lo hace para la corte, ¿no? Para, de cierta manera, para la nobleza, ¿no? Para personajes aristocráticos, para los reyes. Entonces, no está dirigido a una literatura de masas, ¿no? Sino más que nada corresponde a una alta esfera, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces el arte barroco no está asociado pues a un arte de masas. Por el contrario, dice, ¿no? Iba dirigido a una élite, tanto cultural como social. Por lo tanto, el segundo enunciado sería falso. 3. El argumento no está desarrollado en una unidad de acción, tiempo y escenario. Bueno, eso también lo hemos dicho, ¿no? Eso es verdadero. Hemos dicho que la obra, por ejemplo, abarca, dice, una temporada más o menos de 10 años y también se desarrolla en diferentes espacios. Hemos hablado, por ejemplo, de la fortaleza de Sacsayhuamán, hemos hablado de Ollantaytambo, ¿no? Entonces, son diversos escenarios, ¿sí? Muy bien, entonces nos alejamos de las unidades clásicas de tiempo, acción y espacio. Muy bien.
La versión primigenia fue escrita por los amautas durante el gobierno de los incas. Bueno, ya hemos dicho, muchachos, que durante la época de los incas no se desarrolló la escritura, ¿no? Esta recién llega con los españoles. Entonces, las manifestaciones literarias se difundían principalmente de manera oral, ¿no? De manera oral, ¿ya? Entonces, eso es falso. ¿Con cuál alternativa nos quedamos? ¿Cuáles son enunciados verdaderos? Solamente la 1 y solamente la 3. ¿Cuál sería nuestra clave? La D, ¿no? La clave sería la letra D. Ahí está. Muy bien, uno dadito, ¿no? Dadito, dadito. A ver, vamos con la pregunta número 2. Indique la alternativa que contiene afirmaciones correctas respecto al argumento del drama Ollantay. A ver, vamos a ver. Ollantay es un valiente general perteneciente a la alta aristocracia incaica. Falso, ¿sí o no, muchachos? Justamente por eso lo rechazan, ¿no? Porque no es de la misma clase social que el Inca, pues, ¿no? Entonces va a ser rechazado, pues, ¿no? Eso sería incorrecto. Dice, según el argumento de la obra, Ollantay pertenece a una clase social baja, es un Hatun Runa, y es por esa razón que Pachacútec no acepta la petición, ¿no? De desposar a su hija, ¿no? 2. La hija del Inca Pachacútec ama en secreto al gobernador del Antisuyo. En este caso, eso es verdadero. Sí sabemos que ella está enamorada de Ollantay, pues efectivamente, incluso le confiesa su amor a su madre, la Coya, ¿no? 3. Impulsado por el amor, Ollantay decide rebelarse contra el imperio incaico. Bueno, sí, ¿no? Impulsado por el amor y por el rechazo, decide rebelarse en contra de Pachacútec, ¿no? 4. Gracias a un engaño, un ardid ideado por Wilcauma, se logró la captura de Ollanta. Bueno, no, ese ardid, de cierta manera, pues no fue ideado por Wilcauma, el sacerdote, sino por Rumiñahui, ¿no? Por Rumiñahui hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, incorrecto sería. Y 5. A Imazumac, la hija, ¿te acuerdas? Exige la libertad para su madre encerrada en el Ayahuasí. Claro, ¿no? Ella va y le pide a Tupac Yupanqui, contándole toda la historia, pues, ¿no? Que liberen a su madre y ahí se descubre todo también, ¿no? Muy bien, entonces, enunciados correctos serían la 2, la 3 y la 5. ¿Cuál sería la clave? La letra A, ¿no? 2, 3 y 5. Ahí está, muchachos. 2, 3 y 5. Listo. A ver, vamos con la pregunta número 3. Pregunta número 3. A ver, tenemos por aquí estos versos. Mira, dice, a partir del fragmento citado de la obra Ollantay, se puede colegir que, los vamos a leer primero, ¿no? Ay, Ollantay, dice, ¿de qué manera te he echado a ti que devastas pueblos, a ti que le serviste tanto, ¿no? Ay, Cusicoyor, esposa mía, ahora sí que te he extraviado. Ay, mi Cusco, ay, tierra mía. Desde ahora en adelante, rival seré. Seré un águila que herirá tu mismo pecho. Te arrancaré el corazón y lo arrojaré a los cóndores. Derrocaré con mi fuerza a ese enemigo, a ese inca. Obviamente aquí está, ¿no? Y Ollantay se está dirigiendo a Pachacútec, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿qué podríamos colegir o deducir? El sacerdote Wilcauma advirtió a Ollanta de su destino funesto. Cusicoyor, o sea, ¿qué obtenemos de aquí, de este fragmento? Cusicoyor e Imazumac serán encerradas como represalia. El pedido amoroso de Ollantay fue rechazado por Pachacútec y el rebelde lamenta que Imazumac esté, dice, a ver un ratito, dice, esté presa en el Ayahuasí. Bueno, obviamente, ¿con qué alternativa nos vamos a quedar? En este caso, este texto o este monólogo de Ollantay es cuando Pachacútec lo ha rechazado, pues, ¿no? El pedido amoroso de Ollantay ha sido rechazado por Pachacútec. Entonces, aquí corresponde, pues, efectivamente a la clave C. ¿Ya? La clave C. Aquí está la sustentación, pues, muchachos. Muy bien, la 3 sería la clave C. A ver, vamos con la pregunta número 4. Pregunta 4.
Dice, dos queridas palomitas tienen pesar, se entristecen, gimen, lloran, palidecen, con un inmenso dolor. Ambas fueron sepultadas de la nieve en la espesura y cuya guarida dura era un árbol sin verdor. La una a su compañera perdióla súbitamente, un día que fue inocente su mantención a buscar. Al pedregal va tras ella, pero la encuentra muerta, dice, ¿no? Ya hemos comentado sobre estos versos, ¿verdad? Y hemos dicho a qué se referían, ¿no? Según la temática, estos versos constituyen una especie lírica denominada, ¿qué sería, muchacho? ¿Un aiji, un aimorai, un ayataki o un harawi? Bueno, yo sé que ya tú sabes la respuesta ya. Bien, aquí hemos colocado la definición de cada uno de estos cantos que pertenecen al género lírico, pero obviamente estos versos pertenecen a un jarawi, ¿no? A un jarawi, ¿no? Canto al desamor y a la pérdida del ser amado. Aquí pues esas dos palomitas son nada más y nada menos que el mismo Yantay con Cusicoyor que han sido separados, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces es un jarawi. Un jarawi. Muy bien, la 4 sería la D, dadito, dadito, ¿no? A ver, vamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5. A ver, vamos a ver. Tenemos por aquí este diálogo entre Tupac Yupanqui y Ollantay. A ver, dice, según el fragmento anterior del drama Ollantay, el poder del Inca se presenta de forma, a ver, vamos a leer el diálogo. Tupac Yupanqui dice, Ollantay, he aquí a tu esposa, desde hoy venérala. Y tú, Imazumac, ven a mi pecho, ven hermosa paloma a devanar esos ovillos. Si tú eres de la prole de Cusicoyo, o sea, eres la hija, la descendencia de mi hermana, le está diciendo, ¿no? Ollantay le dice, oh noble, tú eres nuestro amparo, tus manos apartan tanto dolor, tú eres nuestra sola y única aventura. Tupac Yupanqui le dice, no te aflijas, vive contento con tu dicha, pues ya posees a tu esposa y te has libertado de la muerte. A ver, con estos versos y este diálogo, obviamente estamos evidenciando el poder magnánimo de quién, del Inca Tupac Yupanqui, pues, ¿no? Muy bueno, ¿no? Permisivo, ¿no? Entonces ayuda a los amantes ahí a que se reconcilien y bueno, pues obviamente para que se unan en familia, ¿no? Los tres, ¿no? Con la hija, con Imazumac también. Muy bien, entonces el poder del Inca se representa de forma magnánima y generosa, y generosa. Bien, y bueno, la última pregunta, muchachos, la pregunta número 6. A ver, vamos a ver. La obra Ollantay se puede caracterizar como un drama colonial con componentes épicos y líricos, de costumbres y caracteres quechuas, netamente español de capa y espada, incaico litúrgico y de sentido pastoril. Bueno, aquí con qué alternativa nos vamos a quedar. Efectivamente es un drama que pertenece a la época colonial con componentes épicos y líricos. ¿Por qué? Épicos porque trata sobre ciertos personajes. No todos los sucesos giran en torno a estos personajes tales como los incas, ¿no? Están hablando de ciertos personajes legendarios, en este caso los incas, y también Ollantay, ¿no? Que es uno de los grandes guerreros de esta historia, ¿no? Y líricos también porque involucra mucho sentimiento amoroso, ¿no? El amor es uno de los temas y te das cuenta que hay presencia de cantos y jarawis dentro de esta obra. A ver, vamos a ver entonces también acá la sustentación de la pregunta. Mira, la clave sería la A. No se ha podido establecer, dice con plena certeza, la fecha de composición de esta obra. En el pasado, muchos pensaron que se trataba de una obra procedente de la época prehispánica. En la actualidad, muchos especialistas consideran que se trata de una obra colonial, aunque pudo haberse inspirado en leyendas prehispánicas. Es indudable que aunque esté escrita en quechua, la obra sigue los modelos del teatro del siglo de oro español, ¿no? Bueno, entonces aquí nos quedamos con la clave A. Muy bien, entonces hemos terminado hasta ahí nuestra práctica dirigida. Ahí están las claves, muchachos, de nuestras 6 preguntas.
y también, ¿no es cierto? Te invito a que desarrolles la práctica domiciliaria, ¿no? Para que puedas seguir practicando. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso ha sido todo por el momento. Espero que la explicación y la clase haya sido de tu agrado, ¿sí? Y que te pueda ayudar. Conmigo será pues hasta una próxima oportunidad con un nuevo tema del curso de literatura. Bien, cuídense mucho, muchachos. Nos estamos viendo, ¿sí? Nos estamos viendo.